Cuando la vida parece cerrar todas las puertas, hay un susurro divino que insiste en recordarnos. Incluso el más pequeño de los seres, con fe en el corazón, puede ser el instrumento de un milagro que transforma lo imposible en esperanza viva. Esta es la historia de cómo un perro humilde y la fuerza de una madre perseverante revelaron que Dios actúa en los detalles ocultos de la vida, abriendo nuevos caminos cuando menos lo esperamos. Prepárese para descubrir que incluso en las sombras del dolor, la luz de la fe nunca se apaga. Cuando la vida parece cerrar todas las puertas, hay un susurro divino que insiste en recordarnos. Incluso el más pequeño de los seres, con fe en el corazón, puede ser el instrumento de un milagro que transforma lo imposible en esperanza viva. Esta es la historia de cómo un perro humilde y la fuerza de una madre perseverante revelaron que Dios actúa en los detalles ocultos de la vida, abriendo nuevos caminos cuando menos esperamos. Prepárese para descubrir que, incluso en las sombras del dolor, la luz de la fe nunca se apaga. En el profundo silencio de esa mañana gris, parecía que Dios susurraba secretos antiguos que solo los ojos atentos podrían percibir. Neo, el perro de oro amarillo, no era un perro común. Llevaba en sus patas la misión de algo divino, una esperanza oculta en el camino que pocos se atrevían a seguir. Yo, Mateo, el más joven de esa familia cansada, vi en ese instante que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. A la vieja casa abandonada al final de la calle no era un simple lugar olvidado, sino un altar de promesas y misterios no revelados. Ana, mi madre, siempre fuerte a pesar del dolor de la pérdida de mi padre, nunca imaginó lo que Neo nos traía. Él apareció como un signo, delgado y vacilante, pero con una determinación que no podía ser ignorada. Cada vez que Neo huía, sus pasos siempre lo llevaban a aquella casa-lugar donde el pasado y el futuro se encontrarían. Era como si el cielo mismo hubiera enviado un mensajero dorado para guiarnos a través de la oscuridad de nuestra vida. A pesar de las dificultades, el hambre y la lucha diaria, la fe de mi madre en Dios era inmensa. Ella aceptó Neo, incluso sabiendo que cuidarlo sería más un desafío para nuestro hogar ya estrecho. Neo parecía entender la tristeza que nos rodeaba, y con sus ojos brillantes traía comodidad silenciosa. Pero había algo más, algo escondido en la mirada de ese perro que nadie más veía, un secreto que lo cambiaría todo. Yo, Mateo, narraba aquel momento porque sé que la historia verdadera no se cuenta con prisa. Cada paso de Neo hacia la vieja casa era un paso hacia algo más grande, una promesa divina de que no estábamos solos. Y aunque ahora no sabíamos cuál sería el final, sabíamos que ese viaje comenzaba con una llama de esperanza encendida por el ser más pequeño. Fue en este escenario de lucha, fe y misterio que nació nuestra saga, una historia donde el dolor humano se encuentra con el propósito oculto, y donde Dios usa lo improbable para escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Neo, el perrito amarillo, era más que un animal perdido. Él era la llave que abriría puertas olvidadas, la voz silenciosa del destino y el faro que iluminaba nuestra oscuridad. Mientras manteníamos la vieja casa bajo vigilancia con la mirada curiosa de Neo, algo increíble nos esperaba allí. El tiempo, testigo paciente, sería el juez de nuestra fe y de la fuerza de aquel pequeño mensajero. Y así, entre suspiros y oraciones, comenzamos a desentrañar lo que había detrás de esa casa y Neo, la guía dorada que el cielo había enviado. Neo corría, saltaba, a veces desaparecía para hacernos perseguir. Mis hermanos y yo teníamos curiosidad comprender su obsesión por ese lugar. Ana siempre decía que era un llamado, un mensaje que solo los ojos puros podrían ver. Caminábamos juntos, aún con la barriga retumbando, confiados en que Dios nos mostraría el camino. El sol ya se ponía y la noche anunciaba variaciones de miedo y esperanza. Cada paso en esas calles polvorientas estaba cargado de emociones encontradas. La ansiedad se mezclaba con el miedo de lo desconocido, y la fe se convertía en nuestra mayor fuerza. Ana rezaba en voz baja mientras me sostenía de la mano, y yo sentía que el milagro estaba más cerca que nunca. Neo, por su parte, parecía ser nuestro ángel de la guarda, insistiendo hasta que se revelara el secreto. Esa vieja casa, con sus ventanas rotas y puertas chirriantes, guardaba historias del pasado que pocos querían escuchar. Pero Neo no se rendiría. Sabía que se avecinaba una transformación, y su persistencia nos mostró que no podíamos perder la fe.
Cuando finalmente tocamos la puerta, un frío recorrió la columna vertebral de cada uno de nosotros, pero Ana me apretó fuerte y dijo que estábamos juntos. En el silencio de la vieja casa, entre el polvo y los recuerdos olvidados, comenzamos a escuchar el llamado que Neo tanto seguía. Era la promesa de que, incluso en el dolor y el abandono, Dios estaba presente. Ese momento marcó el comienzo de nuestro nuevo viaje, donde la esperanza sería la luz más fuerte en nuestras vidas. Ana vivía rodeada por la dureza de las dificultades, pero su fe nunca vacilaba. Incluso viuda, nos cuidaba sola a los tres, luchando contra el cansancio diario y la escasez que amenazaba nuestro hogar sencillo. Yo, Mateo, veía a mi madre enfrentar tormentas con coraje silencioso, llevando en sus ojos tanto amor como dolor. La decisión de adoptar a Neo, ese perro dorado que vagaba perdido, nació de un gesto de compasión y esperanza, incluso cuando no sabíamos si tendríamos la fuerza para cuidarlo. Nuestra casa era estrecha y silenciosa, pero llena de vida y oraciones. Ana compartía cada migaja del pan con nosotros, y Neo ganó un lugar en su corazón, así como en el nuestro, trayendo un poco de luz en medio de la oscuridad. Las noches traían preocupaciones y el peso de un futuro incierto, pero la presencia del perrito parecía ser una señal de que algo más grande estaba por venir. Era la fe, siempre presente, lo que mantenía a nuestra familia unida y resistente. Cada día era una batalla contra el reloj y contra la injusticia de un mundo que parecía olvidar a los humildes. Ana trabajó en trabajos que dejaron su cuerpo exhausto, pero nunca permitió que el desánimo dominara su espíritu. Las miradas de los vecinos, a menudo llenas de juicio, no disminuyeron su fuerza. Neo, con sus pasos incansables, era su compañero silencioso, y juntos se enfrentaban a lo que pocos podían ver, un propósito oculto. Era en la simplicidad de los gestos diarios, un abrazo apretado, una oración susurrada, una palabra de esperanza, que se escondía la grandeza de nuestra lucha. Neo trajo no solo compañía, sino también un recordatorio constante de lealtad en tiempos difíciles. Ana decía que Dios usa lo improbable para preparar lo imposible, y yo, Mateo, veía en aquel pequeño perro dorado la personificación de ese milagro silencioso. La historia de Ana, Neo y nosotros, sus hijos, apenas comenzaba. Entre lágrimas y risas, entre cansancio y fe, fuimos preparando el terreno para una transformación que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. La promesa de días mejores estaba allí, escondida en los ojos brillantes de Neo y en el coraje de Ana, que aunque cansada, nunca dejó de creer. Ana y Neo compartían más que un techo y comida escasa. Compartían un dolor profundo que marcaba el alma. La pérdida de mi padre dejó un vacío inmenso, un silencio pesado que parecía llenar cada rincón de nuestra casa. Neo, con sus ojos tristes y su manera vacilante, llevaba la sombra misma del abandono. Esta conexión invisible entre ellos, hecha de ausencia y anhelo, los acercaba de una manera casi inexplicable. Recuerdo las noches frías, cuando oíamos los sonidos del viento pasando por la casa vieja, y Ana sostenía a Neo junto al pecho, como si en aquel gesto pudiese contener también el dolor de la pérdida. Yo, Mateo, observaba en silencio, entendiendo que nuestras vidas se habían entrelazado no solo por el azar, sino por un dolor que nos hacía más fuertes, más humanos. Cada suspiro de Neo parecía hacerse eco de la soledad que dejó mi padre. En sus momentos más frágiles, Ana nos hablaba de esperanza, incluso si a veces la voz fallaba. Neo, por su parte, buscaba consuelo en nuestro regazo, y era como si, en medio de ese sufrimiento, se formara un lazo invisible entre la mujer que luchaba por nosotros y el perro que parecía sentir tanto como ella. Esa pérdida compartida no los rompió, pero creó una base sólida para lo que estaba por venir. Era indescriptible la forma en que Ana y Neo, ambos cargados por un pasado difícil, encontraban la fuerza el uno en el otro para continuar. Y yo, pequeño observador de esa conexión silenciosa, sentí que este dolor compartido era el primer paso hacia un milagro. Cada día ese vínculo se hacía más fuerte, y la fe que Ana tenía en Dios iluminaba el camino, incluso en las horas más oscuras. La vida, con sus injusticias y giros, comenzaba a escribir un nuevo capítulo, y esa pérdida que marcaba el alma estaba a punto de convertirse en pura esperanza. Neo y Ana, heridos pero no vencidos, estaban listos para mostrar al mundo el poder del amor que nace del dolor. Y yo, Mateo, estaba allí para contar esta historia que nadie olvidaría jamás.
Neo comenzó a huir con más frecuencia, siempre a la misma hora, siempre al mismo lugar misterioso y olvidado. La vieja casa abandonada, con sus paredes agrietadas y ventanas rotas, parecía ejercer un poder magnético sobre ese pequeño perro dorado. Yo, Mateo y mis hermanos observábamos intrigados, tratando de entender lo que había en ese lugar que tanto atraía a Neo allí insistentemente. Ana se preocupaba cada vez que él desaparecía, pero algo en su corazón decía que aquello no era simple coincidencia o terquedad. Una tarde decidimos seguirlo discretamente, manteniendo la distancia para no asustarlo o interrumpir su extraña misión que parecía tan importante. Neo corría por las calles polvorientas, pasaba por callejones estrechos, y sus pasos parecían guiados por una fuerza invisible y decidida que desconocíamos. Cuando llegaba a la vieja casa, se detenía en la entrada, olía el piso, arañaba la puerta y gimía en voz baja, como si llamara a alguien. Era inquietante y fascinante al mismo tiempo, como si ese lugar guardara un secreto que solo Neo podía sentir o percibir claramente. Ana comenzó a creer que aquello era un llamado divino, una señal de que algo importante estaba escondido en ese lugar abandonado y olvidado. Ella decía que Dios trabaja de maneras misteriosas, usando incluso a los más pequeños e improbables para revelar sus planes y propósitos ocultos. Mis hermanos se burlaban un poco, pero sentí que había verdad en las palabras de mi madre, una verdad profunda y transformadora. Con cada día que pasaba, la insistencia de Neo se hacía más intensa, más urgente, como si el tiempo se acabara rápidamente. El vecindario comentaba sobre el extraño comportamiento del perro. Algunos se reían, otros se asustaban por esa incomprensible y extraña obsesión del animal. Pero para Ana, eso era esperanza. Era la respuesta que pedía en sus oraciones nocturnas, arrodillada junto a nuestra vieja cama. Yo veía en sus ojos cansados una luz nueva, una llama que hacía tiempo parecía apagada por la dureza de la vida y de las pérdidas. Neo, el pequeño mensajero dorado, estaba trayendo algo más grande de lo que todos podríamos haber imaginado en ese momento de incertidumbre y necesidad. Una noche, después de otro escape de Neo, Ana tomó una valiente decisión que cambiaría todo para siempre en nuestras difíciles vidas. Ella dijo que iríamos a la vieja casa, enfrentaríamos nuestros miedos y descubriríamos qué había detrás de ese misterio persistente e intrigante. Mi corazón se aceleró. Sentí miedo y emoción al mismo tiempo, una mezcla de emociones que dejó mi mente confundida e inquieta. Era como si estuviéramos a punto de desentrañar un secreto guardado durante años, algo que el cielo mismo nos había escondido a propósito. Al día siguiente, al amanecer, agarramos a Neo por la correa y caminamos juntos hacia la vieja casa que tanto lo atraía misteriosamente. El sol comenzaba a salir, teñiendo el cielo de colores anaranjados y rosados, como si Dios pintara un lienzo especialmente para aquel momento. Neo tiraba ansioso, ladrando suavemente, como si supiera que finalmente seríamos conducidos al propósito que él tanto intentaba mostrarnos fielmente. Cada paso que dábamos aumentaba la tensión, el suspenso, y también la esperanza de que nuestras vidas finalmente dieran un giro bendito. Ana estrechaba mi mano con fuerza, y yo sentía que ella temblaba, no de miedo, sino de una fe inquebrantable que la sostenía. Mis hermanos caminaban a nuestro lado, silenciosos, tal vez comprendiendo finalmente que aquello era más grande de lo que cualquiera de nosotros solos conseguiría entender. La vieja casa estaba frente a nosotros, imponente y misteriosa, guardando secretos que pronto serían revelados por la insistencia de Neo, nuestro guía dorado. Era el momento de enfrentar lo desconocido, de confiar en lo improbable, de creer que Dios había preparado algo especial para nuestra familia sufrida. Y así, con el corazón palpitante y el alma llena de anticipación, cruzamos la puerta oxidada de esa casa que cambiaría todo para siempre. Neo entró primero, corriendo directamente a un rincón específico de la habitación principal, ladrando y rascando el piso con una urgencia que ya conocíamos bien. Ana se arrodilló junto a él, tocó la tierra con las manos temblorosas y susurró una oración que resonó en el silencio de ese lugar. Era el comienzo de la revelación, el instante en que el llamado de la vieja casa finalmente tendría sentido y convertiría nuestra historia de dolor en esperanza. En ese momento, yo, Mateo, comprendí que la fe de mi madre y la persistencia de Neo estaban a punto de mostrarnos un milagro. La vieja casa no era solo un lugar abandonado, era el altar donde Dios escribiría un nuevo capítulo en nuestras vidas sufridas y cansadas. Y Neo, nuestro pequeño mensajero de pelo dorado,
fue el instrumento elegido para guiarnos hacia la promesa de que cambiaría todo para siempre inesperadamente. Ana sostenía firme mi mano mientras entrábamos en aquella casa vieja que parecía esconder el mundo. El polvo bailaba en las grietas de la luz que entraba por las ventanas rotas, y el silencio era casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido allí durante décadas. Aún sintiendo el miedo apretar el pecho, ella repetía suavemente una oración, confiada en que Dios guiaba cada paso. Neo estaba inquieto, ladrando sutilmente hacia un rincón olvidado de la habitación. Nos acercamos lentos, con el corazón en la boca, sabiendo que aquel momento guardaba una promesa oculta. Ana limpió el polvo de una tabla suelta en el suelo, y allí comenzamos a cavar, con las uñas y con las manos temblorosas, movidos por una fuerza mayor que todo nuestro dolor. Cada grano de tierra traía una mezcla de ansiedad y esperanza que parecía contagiar incluso a Neo, que brillaba radiante ante lo que estaba por venir. Más profundo, un brillo diferente llamó nuestra atención, una luz natural que revelaba una piedra cruda y pesada que ninguno de nosotros imaginó encontrar. Era la señal que Ana tanto esperaba, la apuesta de la fe que nunca flaqueó. Con las manos callosas y los ojos llenos de lágrimas, Ana levantó la piedra y se la mostró a mí y a mis hermanos, que no creían en el milagro que estábamos viviendo. En cada borde de la piedra había una promesa de vida diferente, una luz que disipa la oscuridad de la pobreza y el dolor que nos había rodeado durante tanto tiempo. Neo ladró como celebrando la victoria de la esperanza sobre el sufrimiento. A pesar del cansancio, sentíamos una nueva energía invadirnos, una fuerza capaz de transformar no solo nuestro destino, sino también mostrar que Dios realmente usa lo improbable para lograr lo imposible. Ana lloraba en silencio, agradeciendo por aquel momento que nos mostró que la fe era la ventana a un mundo lleno de posibilidades. Neo estaba allí, nuestro fiel guardián de la esperanza. Salimos de esa casa con el peso de la piedra y un peso mayor en los corazones, la certeza de que nunca estaríamos solos, incluso en los días más difíciles. Yo, Mateo, sabía que ese viaje de dolor y lucha estaba a punto de convertirse en un testimonio de superación y milagros. La esperanza que Neo trajo no era solo nuestra, sino de todos los que creen que Dios actúa incluso cuando todo parece perdido. Regresamos a casa con la certeza de que la vida comenzaría a cambiar, que el milagro era real y que esa piedra preciosa era más que un objeto. Era un símbolo de la fe inquebrantable de Ana. Mis hermanos comenzaron a mirar los días grises con ojos frescos. Neo, por su parte, parecía más feliz, revisando cada rincón como si fuera consciente de la victoria que estaba ayudando a construir. Nuestros pasos inciertos de la mañana se habían vuelto firmes al final de aquel día, y la vieja casa abandonada, una vez un lugar de sombras y misterios, se convirtió en escenario de nuestra nueva historia. Jamás olvidaremos la lucha, el coraje y la fe de Ana que nos guió hasta allí, mostrando que en cada desafío escondido está la semilla de la esperanza. Neo, el pequeño mensajero, cumplió su misión divina con nosotros. Antes de continuar, tómate un momento y piensa, ¿has visto un milagro suceder en tu vida? ¿Alguna vez sintió que Dios actuaba a su favor cuando todo parecía perdido? Comente aquí abajo si usted cree en el poder de los milagros, porque nuestra historia está a punto de mostrar lo inolvidable. Cuando Ana levantó esa piedra preciosa en bruto, el tiempo pareció detenerse. No era solo una piedra ordinaria, sino un poderoso símbolo de la transformación que Dios había preparado para nuestra familia. El brillo de esa gema cruda reflejaba la luz de la esperanza que comenzaba a iluminar nuestros caminos antes tan oscuros e inciertos. Yo, Mateo, sentí la emoción palpitar en el aire, sabiendo que nuestras vidas cambiarían para siempre. El peso de la piedra era el peso de la promesa cumplida, de la batalla ganada con fe y coraje. Ana lloraba lágrimas de gratitud mientras sostenía el precioso brillo, entendiendo que esa era la señal clara de que el milagro estaba sucediendo de verdad. Nuestros hermanos miraban incrédulos, e incluso Neo parecía satisfecho, como si supiera que su misión había terminado, pero el impacto sería eterno. Con el tiempo, la piedra nos trajo oportunidades que nunca imaginamos. La vida sencilla y sufrida dio paso a un futuro lleno de posibilidades, donde el desempleo y las dificultades comenzaron a dar paso a la esperanza. Ana podía pensar en planes más grandes, y sus ojos cansados ahora brillaban con sueños y proyectos que habían sido olvidados hace mucho tiempo. Neo seguía a nuestro lado, el fiel guardián del milagro que vivíamos. Nuestra comunidad se sorprendió,
pero Ana siempre decía que la fe era la certeza de lo que aún no se veía. La transformación no vino solo de las condiciones materiales, sino del fortalecimiento de nuestro espíritu y de la renovación de nuestra confianza en Dios. El milagro de la piedra nos unió más de lo que jamás pudimos imaginar y mostró que incluso en los momentos más oscuros, la luz divina puede brillar intensamente. Años después, el recuerdo de ese día todavía nos emociona. Neo, que una vez fue solo un perrito amarillo perdido, se ha convertido en símbolo de la esperanza renovada, de la fuerza de la fe y del poder de lo improbable. Yo, Mateo, guardo en la memoria cada instante de aquel milagro, porque sé que Dios actúa cuando menos lo esperamos, y las bendiciones pueden surgir de donde menos imaginamos. Así termina nuestra historia por ahora, pero dejo aquí la invitación. Nunca pierdas la fe. Mantén el corazón abierto para creer en lo inesperado, pues la vida puede sorprenderte en el momento más difícil, así como sorprendió a nuestra familia. Que la historia del perrito amarillo y de la vieja casa te inspire a ver milagros a tu alrededor todos los días.